Voces que forman parte de la noticia. 8 de la mañana y 55 minutos. Pese a que el organismo que dirige ha sido el blanco de varias críticas en los últimos días, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, considera que no ha perdido ningún tipo de legitimidad en su cargo. Pero vale recordar que Terán y otros 7 funcionarios de la Judicatura serán procesados por la Fiscalía en una investigación por el presunto delito de obstrucción de justicia. Para analizar este caso que complica más a la institucionalidad del país, hemos invitado al abogado Ramiro García Falconi. Él es abogado experto en derecho penal y procesal. Abogado García, buenos días, bienvenido a Radio City. Buenos días, un saludo para todos los oyentes, muchas gracias por la invitación. Dice el presidente del Consejo de la Judicatura, abogado García, que no ha pasado nada, que él sigue despachando y ejerciendo sus funciones con normalidad, porque en términos legales, insisto en sus palabras, no ha pasado absolutamente nada. En su criterio experto, ¿qué sí ha pasado? ¿Qué nuestra audiencia debe entender que está ocurriendo al interior de la Judicatura y que no es poca cosa? Bueno, lo que sí ha pasado y es evidente es una pérdida total de legitimidad por parte del Consejo de la Judicatura, a tal punto que la propia Corte Nacional de Justicia ha pedido la renuncia y un paso al costado a su delegado, al presidente del Consejo de la Judicatura, y a otras funciones del Estado han hecho lo propio, ¿no? Como el Ejecutivo y la Fiscalía, a sus supuestos delegados. Y yo creo que en este momento, pues, la justicia, que es la columna vertebral del Estado de Derecho, se encuentra totalmente cuestionada y carente de legitimidad. El presidente de la Judicatura, insistimos en esto, y el vocal Javier Muñoz han sido denunciados por falsificación y uso de documento falso. ¿Esto es algo habitual o deberíamos llevarnos la sorpresa que nos estamos llevando, el entender que gente que está en la más alta magistratura está involucrado en este tipo de acusaciones? Bueno, esto es totalmente inusual, como es inusual que tengamos 4 vocales procesados penalmente. De los 5, hay un solo vocal que no tiene procesamientos penales, y esto me parece impresentable, se vea por donde se vea. Y claro, el que para tomar o para justificar una decisión de destitución, una resolución de destitución, se hagan constar hechos falsos, pues es totalmente inusual y claramente delictivo. Son exactamente las 8 de la mañana con 58 minutos. Estamos con el abogado Ramiro García, penalista. Abogado, para la gente que está a pie, para la gente que no vive del día a día de los temas políticos y de leyes del Ecuador, lo que siente es que Ecuador ha caído en una pelea constante y una defensa de terruños. La Judicatura contra la Corte Nacional, contra la Fiscalía, entonces por el otro lado se mete el CPCCS a decir que está bien y que no está bien, y sale un miembro de la Judicatura a decir que no estaba alcoholizado el día de una votación. ¿Cómo se resuelve todo esto, abogado? Al final del día, ¿qué tiene que pasar para que todos funcionen de acuerdo a lo que se debería hacer? Bueno, mientras sigamos designando como delegados al Consejo de la Judicatura a los amigos del poder y no a los mejores juristas, pues vamos a tener estos problemas, ¿no? Y yo creo que en mucho tienen que hacer un mea culpa quienes han propuesto las ternas y entender que no se trata de enviar ahí a los incondicionales del momento, porque luego esos van a tener agendas individuales, sino a juristas de reconocido prestigio y que puedan representar dignamente a cada una de las funciones del Estado. Es decir, estamos hablando del gobierno de turno, sin lugar a dudas, abogado Falconi. Sí, claro, por supuesto, es decir, no ha habido, insisto, no ha habido ninguna seriedad por parte de los diferentes gobiernos y de las entidades a la hora de designar sus delegados. Y por eso tenemos el consejo que tenemos. Ahora, si estamos entendiendo que la judicatura está así, desde el ente administrativo propiamente, seguramente la gente dice, si el más alto órgano administrador de justicia se encuentra en estas pugnas, en estas polémicas y denuncias, evidentemente entendemos por qué se desangra entonces la administración de justicia
a medida que vamos a cortes o a casos en particular que tienen que ver con el día a día de los ecuatorianos. Es decir, todo tiene una explicación lógica. Sí, claro, por supuesto. Es decir, lastimosamente a la justicia se la ha visto como un botín desde hace mucho tiempo. Y además se la ha tratado como el pariente pobre del Estado, no solo en lo presupuestario, sino ya en lo político, en lo conceptual. Y esto pues evidencia la crisis genera claramente la crisis por la que estamos viviendo a nivel de justicia, ¿no? Y a esta pugna entre el Consejo de la Judicatura y la gente que está al interior y la Fiscalía también hay otros problemas, esta vez en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La institucionalidad del Estado está pasando por su peor momento, abogado García. Bueno, yo creo que ha habido varios muy malos momentos. Este es uno de ellos. No podemos olvidar, por ejemplo, lo que pasó con el Consejo de la Judicatura en la década correísta y la forma en que se persiguió a los jueces, se persiguió a abogados, a fiscales. Yo creo que todo eso se tiene que entender y todo eso se tiene que evitar si queremos tener una función jurisdiccional posible, digamos. Mientras tanto, la ciudadanía tiene que observar los toros de lejos, ¿o hay alguna forma de poder también conminar a las autoridades a que hagan algo? Bueno, yo creo que es fundamental la intervención de la ciudadanía. Es fundamental que la ciudadanía en general, pues intervenga y entienda que los problemas de la justicia no es un problema entre jueces solamente o es un problema entre autoridades. Es un problema que nos atañe a todos. Ahora, mucha gente se pregunta, porque desconoce también de los procesos, si con el cambio del gobierno puede haber algún tipo de cambio también en la administración de justicia. ¿Existe esa posibilidad o los plazos, los términos establecidos lo impiden? Bueno, posibilidad de que de cambios, de destitución. Exactamente, de modificaciones en las autoridades que están ejerciendo el control de la judicatura. Bueno, evidentemente existe esa posibilidad de prosperar las acciones penales que se han iniciado. Ya Fiscalía ha solicitado que se fije día y hora para formular cargos por obstrucción a la justicia. Así que sí, posibilidades hay muchas. Abogado García, queremos agradecerle por estos minutos que nos ha concedido para analizar un tema que preocupa a los ecuatorianos, o al menos a las mesas de análisis político, diría nuestro director Ronald Córdoba, porque al final la gente regularmente solamente vive en la decepción al enterarse de este tipo de cosas y se dedica quizás solamente a trabajar, pero son cuestiones que, como lo hemos dicho muchas veces, debemos analizar, porque eso dependen mucho las bases sobre la cual desarrollamos todo el ejercicio diario que hacemos como ciudadanos de a pie. El abogado Ramiro García estuvo con nosotros analizando la situación compleja de la judicatura y sus integrantes. 9 horas y 3 minutos.